Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En Noticia Chile, la oposición activa la vía constitucional con el propósito de destituir al presidente Piñera por sus intereses personales en la mina La Dominga, tal como revelan los Pandora Papers. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es su factibilidad? Vamos a analizarlo. En Noticia Perú, el presidente Pedro Castillo aceptó este miércoles la renuncia del jefe del Consejo de Ministros, Guido Bellido. En su mensaje a la nación, el jefe de Estado ratificó su compromiso con la inversión privada. Eso sí, dijo, sin corrupción y con responsabilidad social. Esto sucede 3 días después de haber lanzado la segunda reforma agraria. ¿Qué está pasando? Vamos a verlo. En Noticia Francia, hay conmoción en el país tras conocerse que 216.000 menores de edad fueron víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes entre 1950 y 2020. Según una investigación independiente, la cifra podría elevarse a 330.000 niños y niñas. El Papa Francisco dijo este miércoles que sentía tristeza y vergüenza. Vamos a contarles detalles y los analizamos. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Chile, en la Cámara de Diputados, la oposición activa una vía constitucional para destituir al presidente Piñera tras el escándalo de los llamados Pandora Papers. Bancadas de diputados opositoras al gobierno acordaron el miércoles presentar una denuncia contra el presidente Piñera debido a las informaciones reveladas en los Pandora Papers o papeles de Pandora. Según la investigación, el multimillonario presidente vendió un proyecto minero valorado en 138 millones de dólares a un amigo de su familia. Este pago se hizo a través del amparo de las leyes del paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas en 3 cuotas, de las cuales la última quedaba condicionada ya que el área en cuestión no debía ser declarado como zona de protección ambiental. El presidente Piñera defendió su inocencia alegando que esos asuntos ya habían sido investigados y que él se había desligado de todos los negocios familiares al iniciar su primer mandato. De inmediato con el análisis, para ello nos acompaña Marcelo Mella, cientista político, analista en elecciones, sistema democrático, académico en la Facultad de Humanidades en la Universidad de Santiago de Chile. Nos acompaña desde Santiago. Profesor Mella, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, un gusto saludarla. Muchísimas gracias. La primera pregunta que planteábamos antes de entrar en el análisis, antes de comenzar, digamos, en la parte más gruesa de todo lo que significa este escándalo es, ¿existe o no viabilidad para avanzar en una vía constitucional para destituir al presidente del país? Mire, existe viabilidad a nivel de Cámara de Diputados, porque la correlación de fuerzas de la oposición es muchísimo más favorable en la Cámara Baja y por lo tanto este recurso presentado en la Cámara de Diputados, iniciado en la Cámara de Diputados, podría superar la primera instancia y por lo tanto proceder a autorizar el inicio de la acusación. Pero donde se ve problemas, Tatiana, es en el Senado, porque para poder aprobar finalmente la acusación constitucional contra Piñera, debiera tener la oposición o quienes apoyan esta acusación constitucional quórum calificado y por lo tanto de los 43 senadores deberá tener al menos 29 votos y en este momento las cosas ciertamente son muy dinámicas, podrían cambiar, pero en este momento se ve que no hay viabilidad a nivel de Senado. Ahora, el dilema es cuáles son los efectos políticos, porque desde el punto de vista moral para la oposición es evidente que tenía que presentar este recurso en este momento. Pero el tema también, creo yo, tiene que ver con, además de la viabilidad, cuál es el impacto político que genera en el escenario político electoral de cara a la elección del 21 de noviembre.
Usted ha tocado un asunto que además es fundamental. ¿Esto cómo se enmarca en un calendario, en el calendario preelectoral? ¿Cuánto hay de uso político a una decisión de avanzar en un camino? Por eso, por allí yo comenzaba preguntándole, profesor, ¿qué tan viable es? Si en Cámara de Diputados puede funcionar, pero en el Senado no. Sí, mire, esto es política y por lo tanto la acusación constitucional es un recurso donde intervienen elementos de tipo jurídico y también de tipo político. Es decir, es más amplio que los asuntos sobre los cuales conoce la Administración de Justicia ordinaria. Y en ese sentido, lo que uno podría analizar es si es pertinente o es funcional para la candidatura de Gabriel Boric, que es la candidatura de izquierda que está instalada en primer lugar en la encuesta en Chile, la presentación en este momento de este recurso de enjuiciamiento político al presidente Piñera. Lo que se ve hoy día es que en la derecha tenemos dos candidatos, José Antonio Kast, que es el candidato de la ultraderecha, y Sebastián Sichel, que de alguna manera representa la proyección de Piñera para el nuevo periodo. Y lo que muestran las encuestas, Tatiana, es que Sichel está no solamente estancado, sino cayendo. Y al segundo lugar de las preferencias después de Boric está ubicado en esta semana, de acuerdo a las encuestas, José Antonio Kast, que es el candidato de la ultraderecha. Entonces podríamos tener un escenario altamente polarizado para noviembre, con una distribución del electorado bimodal. En dos extremos, el mayor porcentaje de electores y las preferencias, y eso añade un ingrediente que Chile no tenía desde hace 30 y tantos años. O sea, las elecciones en Chile eran todas orientadas a capturar el voto de centro, y hoy día tenemos un país polarizado con dos candidatos que manifiestan esa polarización del país. Hay algo además muy interesante, profesor Mella, y tiene que ver con el asunto en sí mismo, con el escándalo en sí mismo. Dependiendo de lo que se diga, se pueden mover las encuestas o no. Por ejemplo, veíamos que cualquier cosa que diga Sichel le puede ir peor en función de una situación que ética y moralmente pues tendría que estar en el debate del asunto nacional. Claro, como le digo yo, cuando Piñera recibe golpes, indirectamente quien tiene los costos electorales de esos golpes a Piñera es Sebastián Sichel. Y por lo tanto se configura este escenario de dos candidaturas fuertes, que es la candidatura de Gabriel Boric en primer lugar, en eso no hay duda, no hay discusión, pero sorpresivamente por el lado de la derecha, la centro derecha no tiene el segundo lugar, sino la extrema derecha, y eso es un dato novedoso y también preocupante. Claro. Por lo que representa José Antonio Kast. Sin duda, claro, lo entiendo, pero me refiero sobre todo para este caso particular en el discurso. Pareciera mejor que de los Pandora Papers no hablaran porque les puede ir realmente mal. Es decir, si van a salir a defender o a decir algo que pareciese que puede defender o acompañar al presidente Piñera en su propia defensa como hacía el pasado lunes. Con niveles de adhesión tan bajos como los que tiene Piñera, la Cámara de Diputados, por lo menos varios diputados de la derecha han señalado claramente que si los antecedentes son contundentes, ellos no tienen ningún problema en apoyar la acusación en contra de Piñera. Es decir, Piñera en este momento está solo. Ahora, hay un segundo análisis, que es el que estamos haciendo nosotros, que es cómo impacta electoralmente, porque efectivamente en la Cámara Baja la derecha podría terminar de dar los votos para que se viabilizara la acusación constitucional, sobre todo sectores vinculados a Renovación Nacional y el partido centro-derecha, pero el efecto principal de esta acusación podría ser que el centro político, centro-derecha y centro-izquierda, se quedara sin votos. Y si eso es así, entonces tanto la candidatura de la Democracia Cristiana con Jasna Proboste como la candidatura de Sichel van a perder piso de apoyo electoral en las próximas semanas. Si eso es así y el proceso de acusación contra Piñera avanza. Yo lo que puedo ver es un creciente nivel de polarización. Las encuestas no tienen mayor diferencia hoy día. En Chile 3-4 encuestas han mostrado que en primer lugar va Gabriel Boric, en segundo lugar José Antonio Kast y luego la centro derecha y la centro izquierda. Entonces, ese es, creo yo, el impacto político que produce esta acusación. Yo creo que Piñera ya está muerto políticamente desde el 18 de octubre del año 2019. Por lo tanto, no se puede matar algo que políticamente ya está muerto. Sí.
Le planteo un paréntesis para preguntarle específicamente sobre la candidatura de Kast. Usted no lo recordaba, es un hombre de la extrema derecha, el extremo conservador. Esta es una nueva candidatura presidencial. La pasada le fue realmente mal, pero en esta oportunidad va creciendo según las encuestas. Me quedo en este paréntesis electoral porque no es nuestro tema, pero sin duda es muy interesante. ¿Por qué cree usted que sucede esto? Mira, porque la derecha en Chile, después de la tremenda derrota del plebiscito de entrada que abre el proceso constituyente en Chile y de la elección de convencionales constituyentes, los resultados fueron catastróficos para la derecha. Y hoy día tenemos una derecha que, sumado a este tema de los retiros del 10%, de los fondos de pensiones, del derrumbe del sistema de administración de fondos de pensiones neoliberal en Chile y de la acusación a Piñera, perfectamente la derecha puede tomar una actitud de ensimismamiento, autodefensiva, donde lo que importe sea defenderse de los ataques de una mayoría progresista que hoy día aparece por todos lados en este país. Entonces, en esa lógica, no sería raro que un candidato como Sebastián Sichel, que viene de la democracia cristiana y que para mucha gente de derecha es un extraño, no le diera suficientes garantías. Kast, que es un hombre muy duro, muy firme en sus convicciones y muy radicalizado, no tiene que pasar ninguna prueba de confianza o de desconfianza frente a ese electorado que hoy día se siente amenazado por una mayoría que busca cambios y que ocupa un espacio político en la izquierda, incluso en la izquierda radical. Es muy preocupante, pero eso que usted dice es totalmente cierto. Bueno, él es lo que es y no cambia. Él es así y así se presenta y ese es su discurso, pero reiteramos, es muy preocupante, además para el país en este momento que realmente aspira a cambios desde la misma sociedad chilena. Ahora, volviendo al tema de los Pandora Papers, profesor, ¿queda claro o no la vinculación o los intereses directos del presidente Piñera con esta mina, con la Dominga? Mire, es difícil hablar más allá de lo que han entregado los medios de comunicación. Lo que yo conozco es lo mismo que se conoce por la circulación de información a través de los medios. No tengo antecedentes mayores del caso en concreto, pero sí le puedo decir lo siguiente. Le puedo decir que Chile muy tardíamente, hace muy pocos años, ha modernizado la legislación respecto de conflictos de interés. Y ese es un problema que tenemos no solamente respecto de Piñera, sino respecto a una serie de otros casos que han afectado a la clase política, que se encuentran en la base del malestar de la sociedad por abusos, por aprovechamiento, por comportamientos no íntegros de la élite política chilena de todos los sectores, y que tiene que ver con un sistema bastante laxo de regulación del conflicto de interés. Lo que se ha hecho ha sido bastante reciente, de la misma manera como los sistemas de financiamiento de campaña o que regulan el peso del capital privado en el financiamiento de las campañas. Son temas recientes, en consecuencia que nuestra democracia viene funcionando con cierta normalidad institucional desde el año 1989. Entonces, yo diría que el gran problema de Chile no es ni siquiera este caso de Piñera. El problema es que se ha hecho cosas demasiado tarde para regular un problema que en cualquier sociedad, en cualquier democracia, donde no existe una regulación firme, aparecen este tipo de problemas. Es decir, yo, además de parecerme que el presidente Piñera siempre juega en el límite del rayado a la cancha, no es primera vez que tiene problemas con la justicia por este tipo de temas, juega en el límite, pero además me preocupa la laxitud o la poca eficacia de la regulación institucional en Chile para este problema, que es un problema que golpea a todo el mundo. Claro, en todo caso, lo que sí queda en evidencia, de acuerdo a lo que presenta esta investigación del pasado domingo, los Pandora Papers, es que se hicieron los pagos y él se lo hizo a un amigo de la familia. Así no hubiese sido él directamente, pero sí sus hijos. Esto también plantea algo que se ha denunciado desde el estallido social, es que quien está en la moneda es un presidente, pero sobre todo es especialmente un empresario. Así es. Bueno, usted lo ha dicho muy bien. El presidente Piñera, en su trayectoria como empresario, tiene una carrera con este tipo de problemas desde la década de los 80. Entonces, para los chilenos y chilenas, este asunto de jugar en el límite del reglamento
no es algo estrictamente nuevo en Piñera. Pero sí estoy convencido que Chile puede mostrar mejores credenciales de probidad de su clase política en la medida que existan regulaciones un poco más estrictas a las que hoy día existen. Este caso fue conocido por la justicia y fue sobreseído. Y le cuento que fue sobreseído por la unanimidad de los tribunales. Entonces, uno se pregunta, si la información no ha cambiado, Tatiana, ¿cómo es posible que la justicia haya obrado de esa manera sobreseyendo un caso que evidentemente implicaba vicios o comportamientos que hay que eliminar de la clase política? La respuesta que en general uno obtiene de la justicia es que las normas se han elaborado tardíamente. Entonces, siempre está este debate entre quién tiene la mayor responsabilidad, si los tribunales o el Parlamento, que no saca normas suficientemente estrictas. Claro, y el presidente Piñera, lo veíamos precisamente en la declaración que daba con este mensaje a la Nación, se lava las manos diciendo que él fue sobreseído, que cuál es la novedad, pero es que el asunto subyace como una real dificultad de un empresario que busca ser presidente y que llega a ser jefe de Estado para mantener sus propios intereses. De allí permítame preguntarle algo, y esto sin duda en clave latinoamericano. No conocíamos de esta mina y no conocíamos esa zona hasta que revienta el escándalo de los Pandora Papers. Pero, ¿qué es este lugar? Dicen que es absolutamente hermoso, natural, que es un espacio que debería estar profundamente cuidado y que por eso no debería haber ninguna decisión distinta, que es una zona que debería ser cuidada y atendida en términos de recursos naturales. Bueno, así es. Efectivamente, toda esta región, como otras que tiene bajo la propiedad del presidente Piñera en Chiloé, son objeto de gran atención por parte del país por ser ecosistemas extraordinariamente frágiles. Chile, usted sabrá que es un país con una diversidad climática, con una diversidad de ecosistemas, pero también extraordinariamente frágil desde el punto de vista ambiental. Por lo tanto, las intervenciones en un país tan angostito como el chileno y con ecosistemas que están fragilizados por políticas públicas también que han significado una ocupación del territorio de manera irracional y a veces también irresponsable. Usted sabe que Chile vive de la minería y bueno, y el impacto de la minería se deja sentir en la calidad de vida de una gran cantidad de chilenos y chilenas. La calidad del agua en algunos lugares es pésima, lo que genera además un alto nivel de enfermedades, cáncer, leucemia. El impacto ambiental es muy fuerte, digamos. Entonces aparece esta tensión, Tatiana, entre la matriz productiva y la calidad de vida del ciudadano común y corriente. El dilema que tenemos cotidianamente en Chile tiene que ver con eso y yo pienso mucho más allá de este nuevo evento que nos ofrece el presidente Piñera, donde aparece como objeto la sospecha, y pongo mi atención más bien en las regulaciones que somos capaces de elaborar como país para preservar estos ecosistemas que son extraordinariamente frágiles. Piense usted, el sur de Chile es un espacio en donde hay campos de hielo y por lo tanto necesitan una regulación muy cuidadosa para no producir un daño irreparable y para que podamos heredar este hermoso país a las futuras generaciones. Ese es el asunto de fondo, sin duda. Profesor, gracias, muy buenas noches. Gracias siempre. Gracias a usted, Tatiana, que esté muy bien. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, el presidente Pedro Castillo aceptó este miércoles la renuncia del jefe del Consejo de Ministros, Guido Bellido. En su mensaje a la Nación, el jefe de Estado ratificó su compromiso con la inversión privada, eso sí dijo, sin corrupción y con responsabilidad social. Esto sucede 3 días después de haber lanzado el presidente Castillo la segunda reforma agraria. ¿Qué es lo que está pasando en clave política? Vamos a verlo al volver en el noticiero. La mejor información de nuestra América Deportiva.
un espacio para el análisis y mirar el deporte como nunca antes. Sábados y domingos, solo por Telesur. Ahora podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. En Noticia Perú, el presidente Pedro Castillo hace cambios en su gabinete ministerial esta noche. Comienza con la remoción del primer ministro Guido Bellido. Lo vemos. Pedro Castillo informó esta tarde que solicitó la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, a quien le agradezco por sus servicios prestados a la nación y anuncio la juramentación del nuevo gabinete para el día de hoy a las 8 de la noche. Invoco a los sectores políticos, económicos y sociales a la más amplia unidad para lograr juntos los objetivos comunes que tenemos como nación. Tras su salida del cargo, Bellido instó a los peruanos a respaldar la realización de la constituyente propuesta por Castillo. Quiero agradecer y reiterar mi agradecimiento, mi respeto por la confianza al presidente Pedro Castillo, por haber asumido el cargo y creo haberlo desarrollado con decoro, conforme a las promesas de campaña. Finalmente, hago la invocación al pueblo peruano a lograr el referéndum por la Asamblea Constituyente. El mandatario sustentó su decisión en favor de la gobernabilidad del país. De esta manera, parece evitar un choque con el Parlamento. El equilibrio de poderes es el puente entre el Estado de Derecho y la democracia. Debe procurar tranquilidad y cohesión en el gobierno. Es así que tanto la cuestión de confianza, la interpelación como la censura no deberían usarse para crear inestabilidad política. La inestabilidad política ha sido persistente en el Perú desde hace varios años y en el nuevo gobierno el escenario se mantiene, principalmente por los enfrentamientos entre los poderes ejecutivo y legislativo. Con un Congreso de mayoría opositora y a la derecha del gobierno, el Ejecutivo parece pender de un hilo. Desde la bancada de Fuerza Popular, ya se preparaban para empezar una interpelación al jefe de gabinete saliente y luego proceder a la moción de censura. De la misma forma presionaron para que saliera Héctor Béjar de la Cancillería e intentan remover al ministro de Trabajo, Iber Maraví. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, aseguró que tienen la mejor disposición para el diálogo y la gobernabilidad, aunque apenas se refería al presidente como un mentiroso.
Entre tanto, el presidente Castillo insiste en que su prioridad son los grandes problemas de la nación, como la salud, el hambre y la pobreza. Más información a esta hora desde nuestra corresponsalía en Lima con Verónica Insausti. Hola Verónica, muy buenas noches. Muy atentos desde hace unas horas acerca del cambio del gabinete. ¿Qué ha pasado? Bueno, seguimos a la espera que el presidente Castillo anuncie en Palacio de Gobierno y juramente a los nuevos miembros del gabinete, aunque ya es casi confirmado que Mirta Vázquez, expresidenta del Congreso durante el gobierno de Francisco Sagasti, vaya a asumir primerato. Además, también está confirmado que el Ministerio de Trabajo va a ser asumido por Betsy Chávez, el de Cultura sería asumido por Gisela, va a ser asumido por otra persona. Va a salir Ciro Galvez, y también el Ministerio del Interior va a ser cambiado, el ministro. Pero lo importante acá, lo preocupante, por así decirlo, dentro del partido de gobierno, es que tanto su fundador, Vladimir Cerrón, como Guido Bellido y otros miembros de la bancada oficialista que se acercaron hace unos minutos a Palacio de Gobierno para ser atendidos por el presidente, han señalado todos que este nuevo gabinete tiene que tener representación partidaria, porque de lo contrario, entonces, estarían siendo desleales con la propuesta de gobierno con la cual llegaron al poder. Ellos han, por ejemplo, mencionado el tema de una asamblea constituyente y de una serie de reformas que han estado en una agenda desde la campaña y que ahora pues señalan que podría quedar en el camino de este nuevo gabinete ser integrado por personas más conservadoras que son lejanas a esos planteamientos de campaña. Entonces, en este momento pues hay un quiebre, hay mucha presión, incluso debido a las últimas palabras en conferencia fueron que más allá de cambiar presidentes en alusión a su salida, sobre el Ejecutivo pues hay un poder fáctico que está gobernando realmente. Por otro lado, la presidenta del Congreso también hace unos minutos a través de su cuenta Twitter saludó la decisión de Pedro Castillo de remover a Guido Bellido y a otras personas más cuestionadas, entre ellos Ciber Manaví del Ministerio de Trabajo. Y por otro lado, también representantes de las bancadas de derecha en el Congreso saludaron esta decisión, pero también mencionan que igual van a estar atentos porque cambiar a un representante de la izquierda radical por otro pues va a ser lo mismo, y finalmente pues ellos hasta la mañana estaban buscando votos para la vacancia del propio presidente Pedro Castillo. Entonces vamos a ver si quedan tranquilos con este nuevo gabinete. A ver si dejan gobernar. Gracias, Verónica. De hecho, ya hay imágenes de este momento que sin duda genera expectativa, y lo ven ustedes con la decisión que toma el presidente Pedro Castillo de cambiar algunos miembros de su gabinete. Estaremos muy pendientes de ello. Nos quedamos con esas imágenes y vamos con el análisis. Gracias, Vero. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Nos acompaña para ello Álvaro Campana, secretario general del Movimiento Nuevo Perú. Nos acompaña desde Lima. Muy buenas noches, Álvaro. ¿Cómo está? Álvaro, ¿me escucha? Sí, perfecto. ¿Me escuchan ustedes? Igualmente, así es. Muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Acá, bueno, la expectativa de los cambios que se van a hacer justamente en el gabinete, ¿no? De la juramentación de los nuevos miembros del gabinete. Sí, de hecho, genera sobre todo gran expectativa. Bueno, todo es importante, pero en Perú, sin duda es clave quien asuma la presidencia del tren ministerial. ¿A qué cree usted que realmente obedece la salida de Guido Bellido? Bueno, creo que además de la presión que por supuesto han ejercido los sectores de derecha, que no cejan en su propósito de deslegitimar al gobierno, como ya lo hicieron incluso antes con el desconocimiento de los resultados de las elecciones, creo que también es cierto que, digamos, se han mostrado dificultades, ¿no?, en la relación entre el presidente de la República y Perú Libre, y particularmente con el Premier, ¿no?
Y esto lamentablemente ha ido mostrando y siendo pasto para que la derecha afirme que hay una situación de desorden, de ingobernabilidad, ¿no? De impericia, digamos, en el manejo del gobierno, y de parte del gobierno no ha habido la capacidad, pues, de articular, de, digamos, coordinar las acciones de gobierno, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues, esta situación ha ido generando crisis política tras crisis política a partir de ciertas declaraciones del gobierno, del presidente, por otro lado del premier, declaraciones también de los distintos miembros del gabinete que no tenían la más mínima coordinación, que más bien mostraban, como digo, descoordinación e incluso contradicciones, ¿no? Entonces, creo que, bueno, a ello habría que agregar esta campaña en la que estaba la derecha, ¿no? De fatalización, de y sobre todo, Álvaro, ese punto que resulta fundamental es que ha pasado tan pocos días desde que inició el gobierno y no dejan gobernar. Uno se pregunta si lo que van a persistir es ese nivel de desgaste, pero ¿hasta dónde van a llegar? ¿Y dónde quedan entonces los verdaderos intereses del país? Que es lo que realmente y de manera permanente propugna el presidente Pedro Castillo. Bueno, creo que a la derecha definitivamente no le interesan los intereses del país. Lo hemos visto no solamente ahora, lo vemos incluso en medio de una de las mayores tragedias que viven nuestros países, y en particularmente el Perú, que, como dice un historiador, se ha vuelto en un gran cementerio gracias a esta crisis sanitaria, ¿no? Y que ha evidenciado, pues, la precariedad del sistema de salud, la precariedad del país en general. Y bueno, la derecha, digamos, no tiene ningún problema, ningún escrúpulo en seguir en generar una crisis, y ahora más que nunca, porque definitivamente el gobierno del presidente Pedro Castillo sí abre las posibilidades de un cambio de fondo, no de un proceso constituyente. Y la derecha está en el afán más bien de ver cómo vaca al presidente, y creemos que va a recurrir a todos los medios que tenga a la mano, sean los que sean, incluso la vulneración de su propia Constitución. Hemos tenido toda una discusión sobre la reglamentación, por ejemplo, de la cuestión de confianza, ¿no? Que es un instrumento que puede tener el presidente para también impedir que el Parlamento se exceda, ¿no? Y le permite efectivamente gobernar. Pero sin embargo ellos quieren reglamentar anticonstitucionalmente esta cuestión de confianza, porque están en una azonada, una escalada definitivamente golpista, que pasaba por un lado por la interpelación del del ministro Maraví, ¿no es cierto?, el ministro de Trabajo, acusándolo de sus vínculos supuestos con el terrorismo senderista, y por otro lado también de permanentes ataques hacia Guido Bellido, ¿no? Entonces, esto creo yo va a continuar. Sin embargo, estos cambios que se producen en el gabinete nos pueden dar un poco de aire, un poco de oxígeno al gobierno. Creo que pueden permitir que se reordenen las cosas, que se renueve ese pacto unitario, porque, digamos, este gobierno es producto también de una coalición, no solamente de un partido, sino de la coalición de un conjunto de sectores que bajo la... Álvaro, permíteme, te interrumpo, escuchamos a esta hora al presidente de Perú. Por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de presidenta del Consejo de Ministros que os confío. Por Dios, por este país de mujeres y hombres que todos los días luchan por vivir por dignidad, sin discriminación, y que promueven los reales cambios. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie. Caso contrario, os lo demande. Mirta Vázquez juramenta o jura como presidenta del Consejo de Ministros. Imágenes en vivo, en directo a esta hora. El presidente de Perú, Pedro Castillo, juramenta a la presidenta del Consejo de Ministros. Se trata de la política Mirta Vázquez. Así inicia lo que ya se anunciaba más temprano, una serie de cambios en el gabinete del presidente Pedro Castillo, después de que aceptaba la renuncia del premier Guido Bellido. Se trata entonces del primer cambio que ha hecho, y es Mirta Vázquez, presidenta del Consejo de Ministros. Y vienen ahora más cambios, tal como se había anunciado por parte del presidente de la Nación en un corto mensaje que enviaba hace aproximadamente unas 3 horas. La propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros.
de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor Óscar José Ricardo Maurtua de Romaña. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Mirta Esther Vázquez Chuquilín, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Óscar Maurtua de Romaña, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Así avanza esta decisión que toma el presidente de Perú, Pedro Castillo. Ha también nombrado a Óscar Maurtua como ministro de Relaciones Exteriores. Recordemos que el primer ministro de Exteriores del tren ministerial de Pedro Castillo fue el profesor, sociólogo, analista internacional, el profesor Béjar, y producto de una arremetida política y también de los medios de comunicación de las corporaciones mediáticas, solamente pasó 20 días en el cargo. Mientras tenemos estas imágenes, queremos aprovechar y hablar con nuestro invitado. Vamos conversando con él acerca de esta decisión que toma el presidente Pedro Castillo, mientras seguimos observando quiénes son los nuevos integrantes del gabinete del presidente Castillo. Álvaro, presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, ¿quién es ella? Políticamente, se lo pregunto, por supuesto. Sí, claro. Bueno, Mirta Vázquez ha sido presidenta ya del Congreso en la etapa de transición, ¿no? Presidida por Francisco Sagasti. Ella en realidad es una política de izquierda. Ella es defensora de los derechos humanos, es una abogada que se ha dedicado también a defender a los defensores del medio ambiente, ¿no? A las organizaciones sociales. Entonces es una persona muy comprometida con la justicia social y ecológica en el país. Ella ha sido también militante del Frente Amplio, ya no lo es, hasta donde tengo entendido ahora. Entonces es una persona que creo que ha ganado un reconocimiento porque ha manejado de una manera correcta, yo diría, el Congreso, ¿no? En la etapa anterior, y es reconocido su compromiso con los derechos humanos, la justicia social y la justicia ecológica. Entonces yo creo que, podemos decir que puede cumplir un rol importante, y yo discrepo con quienes creen que hay un viraje hacia el centro o hacia la moderación en este gobierno, ¿no? Sí. Creo que más bien es una oportunidad de darle un orden al gobierno. Sí, un asunto fundamental. ¿Crees que acompañará los grandes desafíos que tiene por delante el presidente Castillo? Esta promesa de campaña, por ejemplo, de cambiar la constitución del país, que ha sido tan atacada por los partidos tradicionales, los partidos de la derecha y de la extrema derecha, y hace 3 días anunciaba también otro gran desafío, que es la segunda reforma agraria. Sí, bueno, justamente yo creo que eso es a lo que hay que darle orden, ¿no? O sea, tenemos una situación todavía de emergencia en el país y creo que esa es la prioridad. Se han dado pasos importantes hacia la respuesta frente a esa crisis. Ha crecido la vacunación de una manera importante, se ha dado un bono que ha llegado a las familias, a las personas, además a cada ciudadano y ciudadana que lo necesita. Creo que eso es la base de la reactivación económica. Entonces, en ese sentido se han dado pasos importantes. Ahora empiezan ya las grandes reformas que se prometieron en campaña. Se ha anunciado esta renegociación del gas, por un lado; por otro lado está la segunda reforma agraria, y hay otras medidas que también serán importantes, como la reforma tributaria, por ejemplo, que será fundamental pues para redistribuir la riqueza en el Perú, ¿no es cierto? Pero también está pendiente el tema del proceso constituyente. Yo creo que ahí también se han presentado algunas dificultades, algunas descoordinaciones que tienen que superarse, y sin duda tiene que haber un compromiso con esto que ha sido una promesa de gobierno. Es una necesidad para el país. Más allá de nuestras convicciones, creo que abrir ese proceso constituyente, instalar una asamblea constituyente, es una necesidad para resolver una crisis que ya viene de largo y que es muy de fondo, es de fondo en el Perú, ¿no? Y donde, estamos viviendo este año nuestro bicentenario, y lo que vemos es una crisis de este estado colonial, con reminiscencias coloniales,
este Estado neoliberal que no da para más. Y necesitamos por eso renovar un pacto político y social a través de una nueva constitución. Es además impresionante ver cómo los partidos políticos se enfrentan a sí mismos, se fracturan, pero siguen tratando de mantener la misma capacidad de poder cuando ya realmente no la tienen. Y vemos entonces al fujimorismo en acciones que realmente se alejan muchísimo de los intereses nacionales. En particular este tipo de partidos, por ejemplo, el partido fujimorista, hoy en día, ¿qué le queda supuestamente para dar esa pelea por el poder? A ver, creo que en el diseño del sistema político peruano hay un problema, ¿no? Que cuando la mayoría es opositora en el Congreso sí se generan estas situaciones de gobernabilidad. Ya pasó antes, ni siquiera con un gobierno de cambio, sino más bien un gobierno de derecha, como era el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que no tenía la mayoría en el Congreso y más bien la mayoría la tenía el fujimorismo, y justamente hizo de este espacio, de esta institución, el lugar privilegiado para desarrollar sus planes desestabilizadores y hacerse del poder, ¿no? Ahora lo que tenemos también es una mayoría de derechas, ¿no? Hay un sector importante de la ultraderecha, que es la que tiene una vocación golpista, pero también está fragmentada, ¿no? Porque con el fracaso del fujimorismo y de Keiko Fujimori han aparecido otras facciones de la ultraderecha y que sin embargo tienen esta voluntad pues de impulsar una vacancia, un golpe de Estado, y han hecho de impedir cualquier cambio, y principalmente un cambio constitucional, la cruzada principal, ¿no? Su cruzada principal. Entonces ellos van a seguir moviéndose desde este espacio, y es por eso que esta discusión sobre la cuestión de confianza, ¿no es cierto?, la incapacidad moral, ¿no?, la posibilidad de una vacancia, es parte central de esta discusión en este momento, y de ver cómo se va a resolver, ¿no?, esta crisis política, que yo creo que no se va a resolver tan fácilmente y que, como digo, requiere de una salida de fondo, de un cambio, incluso en la configuración de las propias instituciones y esta relación entre ejecutivo y legislativo. Que es un asunto fundamental para avanzar en términos de gobernabilidad del país. Antes de que pasara todo eso que veíamos en pantalla, sigue juramentándose el tren ministerial. Decía Vladimir Cerrón lo siguiente: cambio de gabinete debe excluir a derechistas, caviares y traidores. Es momento que Perú Libre exija su cuota de poder, garantizando su presencia real, o la bancada toma posición firme. Nuevo Perú y Frente Amplio ya fueron servidos. Lo ven ustedes en pantalla, es una figura clave del partido de gobierno. Internamente, Álvaro, ¿qué crees que está pasando con el partido de gobierno? Bueno, yo creo que hay concepciones erradas, ¿no? Concepciones erradas que se revisten muchas veces de ideológicas. Creo que lamentablemente estas ideas que ha definido Vladimir Cerrón respecto, por ejemplo, de lo que él califica como caviares, alcanza para todo propósito, ¿no? Y creo que no ayuda más bien a consolidar en torno al liderazgo del presidente una coalición amplia, que sea capaz de convocar una mayoría política y social, ¿no? Que permita pues justamente impulsar ese proceso constituyente, y eso no ha ayudado, ¿no? Yo creo que es necesario por eso renovar este pacto de unidad. Creo que el rol de Perú Libre es un rol fundamental, y esperamos pues que los compañeros también recapaciten, reflexionen y hagan uso de la autocrítica, que creo que es una práctica tan importante dentro de las izquierdas para poder cambiar de rumbo y poder sostener este gobierno, cuyo fracaso sería el fracaso de todas las izquierdas y no solamente de Pedro Castillo o de Perú Libre, ¿no? Yo discrepo con lo que dice Vladimir Cerrón, y más bien me reafirmo en un pronunciamiento unitario que emitieron distintas fuerzas de izquierda que están presentes en el gobierno, ¿no?, planteando justamente la necesidad de construir una dirección colectiva, reafirmándose en el liderazgo del presidente Pedro Castillo, y construir una estrategia de cambio clara, ¿no?, que nos permita atender tanto las necesidades de corto plazo como también impulsar estos cambios de fondo, estos cambios estructurales que el país ha demandado y está demandando ahora, ¿no? Pues que así sea. Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros teníamos allí las imágenes en las que usted nos ha ayudado a comprender lo que esto significa para el país, y así continúa. Los mantendremos además al tanto en el servicio informativo del Sur. Álvaro, gracias, muy buenas noches. No,
A ustedes las gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Francia, hay conmoción en el país tras conocerse que 216.000 menores de edad fueron víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes entre 1950 y 2020, según una investigación independiente. La cifra podría elevarse a 330.000 niños y niñas. El Papa Francisco dijo este miércoles que sentía tristeza y vergüenza. Les contamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. Telesur siempre da más. En Noticia Francia, más de 300.000 menores de edad han sufrido de abuso sexual por parte de obispos, sacerdotes de la Iglesia Católica francesa en los últimos 70 años. Esto lo ha revelado un informe publicado por una comisión independiente. Francia, a fines de 2018, la indagación de una comisión establecida por obispos católicos en Francia, a fines de 2018, reveló que los abusos fueron sistemáticos. En el periodo de la investigación, se determinó que los delitos fueron perpetuados por 3.000 religiosos y sacerdotes hombres y el número de víctimas ascendería incluso a 330.000 si se tiene en cuenta los laicos que trabajaron en instituciones religiosas. Alrededor del 80% de las víctimas eran varones entre los 10 y 13 años. El documento señala que la Iglesia Católica Francesa mostró una cruel indiferencia durante décadas y permitió que estos crímenes continuaran ocurriendo. El reporte presentó 45 recomendaciones que van desde el reconocimiento de la Iglesia y su responsabilidad social y penal hasta la escucha de las víctimas. La comisión independiente exigió al Estado francés que ayude a compensar a los afectados, especialmente en los casos que han presentado. Por su parte, el Papa Francisco expresó su pesar tras la publicación del informe de los abusos sexuales a niños en el seno de la Iglesia Católica Francesa. Exhortó a todos los responsables religiosos a sumar sus esfuerzos para que delitos como estos no se produzcan. El sumo pontífice pidió a los católicos franceses que se unieran a su lucha contra las agresiones sexuales cometidas por la Iglesia Católica y a revisar su manual para gestionar denuncias a la Iglesia. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Bernardo Barranco, experto en religiones, nos acompaña desde Ciudad de México. Bernardo, qué placer saludarte. Muy buenas noches. Al contrario, muy buenas noches. Muchas gracias, Bernardo. Sí, teníamos, bueno, el informe es muy extenso. Teníamos en el informe previo a esta conversación contigo la información más concreta. Pero hay una pregunta que siempre cuando uno ve estas situaciones y estas investigaciones tan dolorosas, uno se pregunta, después de tanto tiempo, si esta investigación, y ya vienen denuncias de 1950, ¿por qué tardaron tanto para investigar? Sí, efectivamente es una pregunta muy razonable, sobre todo por la magnitud de las revelaciones de este informe. Estamos hablando de 216.000 a 330.000 víctimas. No es cualquier cosa.
Estamos hablando de 3,000 sacerdotes que representan alrededor del 3 a 4% históricamente repartidos en la iglesia francesa. Y lo que te puedo decir es que no solamente es un tema que atañe a la complicidad venenosa, por así decirlo, de la Iglesia Católica, que encubre a sus víctimas y desprecia, que encubre a los victimarios, a los pederastas, y no tiene el enfoque de víctimas. Esto es también una cuestión muy dramática, pero acá hay una responsabilidad también social de no haber no solamente detectado, sino denunciado. Tiene que pasar tantísimos años para que una comisión lo plantee. Ahora, déjeme decir que en los últimos años ha habido diferentes informes parecidos. Está el informe de Irlanda, en donde se habla de más de 25,000 menores víctimas, que también fue todo un escándalo. Estamos hablando del informe de Pensilvania en el 2018, un estado de la Unión Americana, donde fueron más de 1,000 niños abusados por 300 sacerdotes. Y así encontramos informes en Alemania, en Australia y en el mismo Chile. Estamos ante un conjunto de revelaciones que lo que nos está planteando es la crisis de la iglesia, la crisis de la narrativa de la iglesia en torno a la pederastia, que primero fue de negación, después fue de complot, es decir, querían dañar la imagen de la iglesia, capitales judíos, masones, liberales, marxistas, etcétera, y después el planteamiento fue cambiando a una aceptación, pero a medias. Esa aceptación a medias, esta constante demanda de perdón que hace el Papa, los miembros de la Iglesia, etc., está desgastado ya. Y si la Iglesia no tiene una actitud más determinante en enfrentar la pederastia, la Iglesia va a tener una de las peores crisis en su historia. Y creo que en el fondo hay un tema también muy, muy importante, porque estamos aquí ante un informe que nos plantea una realidad devastadora. Nos dice este informe que hay violaciones masivas y sistemáticas, ¿no? Estos crímenes no pueden ser minimizados. Y creo que si uno suma en los últimos 20 o 30 años, en todas partes del mundo, donde han aparecido estos hechos, creo que la Iglesia tiene que revisar muy a fondo su relación con la sexualidad. Y para muchos observadores, especialistas, lo que está de fondo es demandar cambios a fondo, cambios fuertes, cambios importantes, pero que tenga un sustento mucho más fuerte, una especie de ayornamiento de la Iglesia en materia sexual. Dicho de otra manera, muchos expertos plantean una especie de Concilio Vaticano III en torno al tema de la sexualidad. Algo debe suceder porque es muy, muy grave. Hoy el Papa decía que se sentía muy triste, que se sentía avergonzado porque la Iglesia Católica no es un hogar seguro, decía eso, no es un hogar seguro para la comunidad católica. Eso es muy grave y viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Cuando hablas de la necesaria determinación de la Iglesia Católica, ahí debería entrar entonces los procesos legales, llevar a los sacerdotes pederastas ante la justicia ordinaria. Efectivamente, si uno ve el tema de la pederastia clerical, para empezar, la pederastia lamentablemente está expandida y los principales espacios de abuso se dan en las familias, en los colegios, en los clubs, etc. Pero la pederastia clerical tiene un especial dramatismo porque hay una doble negación. Hay una actitud criminal por parte del pederasta sagrado, pero al mismo tiempo hay una traición a los principios evangélicos, a los principios religiosos, que es fundamentalmente principios morales, éticos, de valores. Y por lo tanto, entonces hay un resquebrajamiento total de la función que la sociedad le inviste a un sacerdote.
Por lo tanto, estamos también ante un fenómeno de la desacralización del sacerdote y de la propia iglesia. Esta es una cuestión. Ahora, la iglesia, por más que ha planteado, esto que me dices del Papa, lo ha dicho no sé cuántas veces, y lo ha dicho también Benedicto XVI, que lloró en Malta con las víctimas, el mismo Juan Pablo II en sus últimos años pidió perdón. Eso ya está desgastado, tiene que actuar. Ahora, el tema es que no solo, y el caso francés lo muestra, es la iglesia encubridora, es la propia sociedad. Por eso la pederastia clerical toca el lado oscuro de las sociedades contemporáneas, porque me pregunto, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde están los medios de comunicación que muchas veces guardan silencio, cómplice? ¿Dónde están otros sectores familiares, etcétera, en torno a este tipo de abusos que destrozan la vida de los infantes y la destrozan para siempre? Muchas veces son daños irreparables. Entonces, una de las cuestiones que se plantean es, no basta ya la denuncia mediática, que tuvo un papel muy importante, zarandeó a la iglesia. El tema que se plantea, y el caso francés va a ser muy interesante, es hasta dónde los gobiernos van a actuar de manera decisiva y de manera determinante en este caso de abusos clericales, porque muchos gobiernos no quieren enfrentar a la iglesia porque es poderosa políticamente, sobre todo en América Latina, pero la pregunta que queda en el fondo es ¿dónde queda el rol del Estado en la protección de los derechos de la infancia? ¿Dónde queda el Estado en garantizar el libre desarrollo y crecimiento de la infancia? Entonces hay una disyuntiva. La lógica política te invita, con la iglesia no me meto, pero la lógica que debe imperar es la responsabilidad que tienen los estados para garantizar el pleno desarrollo de la niñez. Tienes absolutamente toda la razón. Para el caso de Francia, que la cifra a veces parezca exagerada, es que es así. De hecho, dicen que podrían ser 330.000, porque la investigación, diríamos entonces, Bernardo, que no termina allí. Pareciese que viene otro capítulo de la investigación, porque no se fueron a escudriñar en las escuelas católicas de Francia. ¿Qué significa entonces, además, este ejemplo para todas otras naciones del mundo? Nos estabas hablando solamente de un estado en Estados Unidos, pero en esta nación norteamericana son, según los cálculos, 11.000 y solamente a manera de denuncia. Tendrán que haber muchas más investigaciones por país, ¿será? Totalmente, y creo que también ahí hay el tema de las víctimas, es decir, las víctimas salieron a expresar sus casos, a expresar las violaciones que fueron sometidas, y en los últimos años vemos un fenómeno muy interesante, que es que las víctimas se estén agrupando en materia de sociedad civil, y ese agrupamiento tiene un peso muy grande, lo tiene en Chile, por ejemplo, que hizo que las leyes de ese país cambiaran y los estados tuvieran una mayor capacidad de atracción en los casos de abuso sexual por parte del clero, al grado que el gobierno chileno allana las instalaciones del arzobispado, sobre todo los archivos, para requerir materiales que no se los querían dar o le daban larga a la iglesia. Si el Estado tiene que intervenir de manera mucho más determinante, porque es como la última frontera, es decir, ahí ha fallado mucho, han fallado los empresarios que siguen dando privilegios y fuero eclesiástico a los actores religiosos, han fallado muchos medios de comunicación que guardaron silencio y después, cuando hubo el boom de los escándalos sexuales, comercializaron, hicieron de la pederastia clerical un género. Hubo películas, documentales, libros, hasta una película sacó un Oscar, Spotlight, se comercializó el tema. Creo que los medios tienen que seguir jugando un papel muy importante, pero con seriedad, con agudeza, con profundidad. Y el Estado, los gobiernos tienen que tener, hay pocos gobiernos en el mundo que tienen esta capacidad
de atraer casos. Las legislaciones tienen que acabar con toda esta cuestión de prescripción, que en determinado tiempo ya no hay el delito, prescribe el delito. Es decir, hay un conjunto, los ministerios públicos, es decir, a veces es un verdadero martirio para una víctima. Yo creo que hay mucho que hacer todavía, sobre todo en nuestros países de América Latina, donde la Iglesia Católica sigue teniendo un peso importante y donde las autoridades, los políticos, etcétera, temen entrar en este tema porque temen despertar un cierto desagrado, y dada la potencia y la presencia de las iglesias, es un cálculo que me parece que es erróneo en materia de derechos humanos de la infancia. Muchísimas gracias, Bernardo, por tu análisis. Vemos que hay tanto por hacer si realmente se necesita, y aunque estemos hablando de la Iglesia Católica, pero sí, como bien dice, se incluyen los estados, es un asunto también de voluntad política, y ni qué pensar de la reparación a las miles y miles de víctimas en algo tan doloroso para cada una de ellas. Fíjate, tan solo en Estados Unidos se calcula que son 4.500 millones de dólares en negociación, en indemnización que hay con las víctimas. Y otro dato también importante que daría para otra conversación es que esto no solo es privativo de la Iglesia Católica. Esto mismo, nada más que sin reflectores, pasa en las iglesias evangélicas y protestantes. Sin duda queda entonces para otro capítulo. Próxima invitación, Bernardo, gracias siempre y muy buenas noches. Al contrario, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.